Queridos amigos, abrimos este programa de esta semana mirando esta cruz de Mosul, una cruz profanada que nos hemos traído recientemente de la ciudad cristiana de Caracos, en la llanura de Nínive. En esta ciudad los yihadistas del Daesh intentaron eliminar a los cristianos, les expulsó: o te conviertes o te mato. Todos se fueron, ni uno solo se convirtió al Islam. Entraron en las iglesias esos terroristas, dispararon contra las cruces y los iconos, como vemos en esta cruz donde solo queda algún gesto de la rotura. Y estas iglesias las usaban como lugares de entrenamiento o de tiros. Con esta cruz rota que nos provoca mucho dolor, empezamos el programa de ayuda a la iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, porque aquí en este programa no nos olvidamos hoy y nunca de Irak. Ahora que no queremos que vuelvan a sonar los tambores de guerra por las tensiones en la región entre Irán y Estados Unidos, porque ya sabemos siempre qué pasa cuando hay una guerra en Oriente Próximo. La pagan siempre las minorías, los más vulnerables, que en este caso son siempre los cristianos, y aquí los cristianos de Irak. Amigos, sepan que si la escalada continúa, el pueblo cristiano volverá a poner los muertos, a volver a poner los mártires, y como esta cruz se romperá a balazos una vez más. Así que cuando oigan en las noticias hablar de este enfrentamiento, recuerden esta cruz, para que no se olviden que será en Irak el escenario del nuevo conflicto internacional. Bueno, en este programa de Irak vamos a hablar, y en los próximos minutos, y de muchos otros países donde nuestros amigos cristianos pobres, marginados, perseguidos, se la están jugando cada día por su fe. En el sumario lo vemos. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, Irak está amenazada debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo vive la comunidad iraquí estos últimos acontecimientos? Estos 4 seminaristas han sido secuestrados en el Seminario Mayor del Buen Pastor en Nigeria. Continúa la amenaza islamista en este país. ¿Cómo se encuentra la situación de la libertad religiosa en Burkina Faso? ¿Cuál es el testimonio de fe de los cristianos en esta nación africana? Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. No queremos vivir con miedo y ansiedad. La paz y la armonía en Irak son clave para la supervivencia del cristianismo en este país. Así de preocupado, con estas palabras, nos lo ha contado el arzobispo caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Guarda, ante la posibilidad de que en Irak se convierta de nuevo en el escenario de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha sido Irak el primer país que ha recibido hasta 15 misiles balísticos ya en 2 bases aéreas estadounidenses que se encuentran en este país. Estos ataques han sido en represalia por la muerte del líder militar de Irán, Soleimani, como saben, el jefe de la fuerza de los Quds, el brazo de élite de la Guardia Revolucionaria en Irán. Por ello, los líderes de las iglesias cristianas en Irak nos han dicho que las tensiones actuales entre estas dos potencias no deben intensificarse en Irak, porque este está sufriendo guerras durante décadas que ha destrozado a nuestro país, nos han dicho los obispos. En la penúltima guerra contra los terroristas del mal llamado Estado Islámico del Daesh, que querían perpetrar este genocidio en Irak, y que a su paso limpiaron todas las ciudades de los cristianos, dejaron las iglesias de sonar las campanas, cuando llevaban haciéndolo desde el siglo XIII, y estos yihadistas destrozaron las cruces y los iconos, como este que les he presentado en este programa y que hemos traído desde la ciudad ciro-católica de Caracos. Otra vez serán los cristianos quienes sufrirán una nueva guerra injusta, porque no lo duden, si finalmente, y Dios no lo quiera, hay un nuevo conflicto bélico entre las grandes potencias, como Irán y Estados Unidos, será sin duda en suelo iraquí. Nuestros amigos, como esta cruz, volverán a recibir tiros y misiles de todas partes. Como digo, Dios quiera que no, y que la tensión nos incremente, porque con noticias como desde el norte de Irak, donde está precisamente una de estas bases americanas atacadas por Irán, vamos a arrancar este programa desde allí, desde el norte de Irak, porque nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a contar la última hora de este país y de muchos otros lugares conflictivos. Blanca, cuando quieras.
Así es, Raquel. La muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Norteamérica el pasado 3 de enero en Irak ha desencadenado una de las mayores crisis vividas en la región. Irán respondió con ataques a 2 bases en Irak con presencia norteamericana y derribó por error un avión civil en el que murieron 176 personas al confundirlo con un misil. En esta situación hace que Irak esté en medio de tensiones entre los Estados Unidos e Irán, cuando la situación interna de Irak no era de por sí nada sencilla. De hecho, desde octubre miles de personas han muerto en revueltas causadas por las manifestaciones contra el gobierno. El padre Luis Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, que vive en la ciudad de Erbil, en Irak, desde hace años, nos cuenta cómo se está viviendo la tensión en la zona que afecta de manera decisiva a Irak. Desde octubre ha habido muchas manifestaciones en contra del gobierno que ha traído mucha violencia. Se habla de más de 500 muertos, pero en realidad los datos son bastante mayores, son muchos más de 1000, ¿no? Y muchísimos los heridos. Y después vino toda esta escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. Se temía por lo peor, desde afuera sobre todo se temía por lo peor. A nosotros nos parecía que lo que finalmente pasó, ¿no? O sea, tenían que cobrar venganza unos con otros y después dejarlo a mano, y más o menos lo que hicieron. Eso no significa que en el futuro no vaya a pasar algo, pero aquí ahora parecería que esa tensión va a disminuir un poco. No parece que ahora eso vaya a continuar, pero el problema es que la situación en el país sigue siendo difícil, las manifestaciones contra el gobierno continúan, hay mucha división en el país y bueno, cualquier ataque puede producir represalias más grandes. Así que les pido oraciones a todos y que Dios los bendiga. De hecho, el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Guarda, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Irak se convierta en el escenario de nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. Según declaró Monseñor Guarda, las tensiones actuales están amenazando la tremenda fragilidad de las comunidades que están cansadas de la guerra y sus trágicas consecuencias. Vean estas caras, son los 4 seminaristas secuestrados el pasado 8 de enero en Kaduna, Nigeria. Un grupo de hombres armados entraron en el Seminario Mayor del Buen Pastor y secuestraron a estos 4 jóvenes. Los secuestradores podrían haber pedido un rescate para su liberación. Y seguimos en Venezuela, donde los obispos de este país han hecho un importante llamamiento en el que piden de nuevo que se escuche el clamor del pueblo venezolano y denunciaron la falsedad y el cinismo de las autoridades y los medios de comunicación afines a Maduro. Ante la declaración de normalidad que las autoridades y medios de comunicación del gobierno proclaman y difunden, denunciamos su falsedad y cinismo. Es inaceptable que un país con inmensa riqueza haya sido empobrecido por la imposición de un sistema ideológico que, lejos de promover el auténtico bienestar, ha vuelto la espalda a sus ciudadanos, por lo que hoy sufrimos el aumento de la desnutrición infantil, la destrucción del aparato productivo y el crecimiento de una especulación agobiante y la corrupción intolerable. Los obispos venezolanos también aseguraron que viven hoy bajo un régimen que calificaron de totalitario e inhumano y en el que se persigue la disidencia política con tortura, represión violenta y asesinatos. Por eso hicieron un llamamiento para que el gobierno venezolano realice finalmente elecciones libres y fiables, además de poner solución a la situación de emergencia que vive el país. Debemos rezar por estos hermanos que están en guerra y por los cristianos perseguidos que quieren echarles de aquella tierra. Madre mía, se nos encoge el alma al oír hablar a los obispos venezolanos de que hoy en su país hay un régimen totalitario e inhumano. Qué palabras tan altas, tan claras y desde luego tan preocupantes con lo que está pasando en Venezuela. Bueno, pues como en Irak, como en Nigeria, como hemos visto, tantos hermanos nuestros, tantos amigos nuestros que están poniendo la cara por Jesús. Bueno, y atención, porque en los próximos minutos vamos a hablar de un país que algunas veces salta a los medios de comunicación, no siempre, y siempre últimamente relacionado
con el aumento de la presencia de terroristas yihadistas en el interior del mismo, Burkina Faso. Atención, tomen nota porque al igual les acordarán ustedes que hace poco ha habido un asesinato cruento de varios misioneros allí. Para hablar de Burkina Faso nos acompaña el diácono Antoine Ouagadougou, que está estudiando aquí en la Universidad San Damaso de Madrid, y que nos va a acercar un poco la realidad y nos va a dar datos de primera mano de lo que está pasando en el interior de este país, donde la inestabilidad está creciendo cada día y donde una minoría yihadista, como siempre, una vez más, quiere hacer saltar la convivencia entre musulmanes y cristianos. Bienvenido, Antoine. Muchas gracias, señora Raquel Martín. A ver, Antoine lleva 6 años, habla un perfecto español, Antoine. Has estado siguiendo muy de cerca lo que está pasando en tu país. Cuéntanos a grandes rasgos por qué Burkina Faso es hoy uno de los lugares donde se está centrando la diana de los yihadistas para disparar. Bueno, empezamos diciendo que el problema es regional. Ya sabemos lo que ha estado viviendo Malí desde hace 8 años, ¿no? Que desde 2012 entraron en conflicto grupos insurgidos, armados, en contra del gobierno, ¿no? Y para solucionar ese problema el gobierno ha tenido muchos problemas, lo que ha provocado la intervención de la ONU con la MINUSMA, que es la misión de la ONU en Mali, ¿no? Desde 2013. Y luego también ha habido otra coalición de los países más cercanos a Mali, ¿no? Que se sentían amenazados también por lo que podía tener como consecuencias, ¿no? Lo que estaba pasando en Mali. Ajá. Y entonces se formó también el G5 Sahel, que es la coalición internacional que cuenta con Burkina Faso, con Mali, con Chad, Mauritania y Níger, ¿no? Desde 2014. Entonces el problema lo hemos visto venir y los gobiernos de estos países han intentado pararlo desde el principio, pero vemos hoy que no ha sido suficiente y el resultado querido no ha salido, ¿no? Ajá. Y en Burkina Faso también ha habido problemas internos que a mi modo de ver han favorecido este comienzo del terrorismo, ¿no? Que es los problemas políticos que venimos viviendo desde octubre de 2014, que desembocó en el cambio de régimen político, ¿no? En este país. Sí, Blaise Compaoré, que llevaba 27 años en el poder, que ya está bien, fue expulsado, ¿no? Por la población. Siempre pasa lo mismo. Y llegó la transición que duró un año. Un año de transición en Eso. Y cuando no hay un gobierno estable, una democracia o unas estructuras, carne de cañón para que entren además los yihadistas. Efectivamente. Pero el gobierno que tenemos ahora es democrático, porque el presidente ha salido de las elecciones de 2015, 29 de noviembre de 2015, salió el actual presidente elegido democráticamente. Sí, pero nada más llegar al poder, recibió una reclamación, ¿no? de grupos desconocidos, que le reclamaban vehículos prometidos por el antiguo gobierno. Claro. Entonces, en los conflictos de Burkina Faso, de Mali, el gobierno de Burkina Faso había tenido un papel, ¿no? Que era la mediación.
Claro. Y en esta mediación no sabemos concretamente lo que se prometió a esos se prometió grupos. y que ahora Claro, reclaman al nuevo gobierno. Eso. Lo que está claro, Antoine, como nos comentabas, efectivamente no es solamente un problema de Burkina Faso, es un problema regional. Detrás de estos grupos está Al-Qaeda, supongo. Está ahora Boko Haram. Sí. Que han pinchado en hueso ya con el gobierno de allá y se están extendiendo, ¿no? Efectivamente. Hay grupos que trabajan pues, en relación con estos grupos terroristas tradicionales que el mundo ha venido combatiendo hace años. Hace años. Bueno, pues eso, efectivamente, en Burkina Faso ahora mismo en situación de inestabilidad, a pesar de un gobierno elegido democráticamente hace menos de 3 años. Bueno, Blanca Ruiz Antón nos va a situar un poco en este país, en el contexto religioso además, que influye muchísimo en que haya una paz social o no. Blanca, cuéntanos los principales datos de Burkina Faso. Hola Raquel, Burkina Faso está situado en África Occidental, comparte frontera con Mali, Níger, Costa de Marfil, Benín y Togo. Tiene una población de unos 15 millones de personas, el 54,2% de la población son musulmanes, el 23,9% cristianos y el 21,3% practica religiones étnicas, mientras que el 0,6% restante profesan otras religiones. Se trata de un país especialmente joven porque la media de edad de su población es de tan solo 17 años. Sin embargo, la esperanza de vida no alcanza los 50 años. Es muy frecuente también la inmigración de su población hacia Costa de Marfil y Ghana en busca de trabajo. En los últimos meses, en Burkina Faso han tenido lugar algunos ataques por parte de grupos terroristas yihadistas que operan en la zona y que son la causa de la inestabilidad del país, que mina la buena relación que históricamente han tenido cristianos y musulmanes en Burkina Faso. Gracias, Blanca. Entonces, Antoine, en Burkina Faso, mayoría musulmana y había buena convivencia con los cristianos y con los animistas, que tienen mucha presencia, ¿no? Había buena convivencia y yo creo que la sigue habiendo, sí, porque los problemas que vivimos hoy día vienen de infiltraciones desde fuera que también cuentan con la colaboración de algunos, pero que no cambia el espíritu general, el espíritu de la mayoría de la gente, pues que siempre ha sido un espíritu de convivencia pacífica, de respeto mutuo. Sí. Como siempre decimos, el Islam no es el problema son los terroristas radicales sí, ideologizan la religión. La religión. Hasta recibir financiación de fuera, extranjera, como nos estás contando, Antoine, y de repente atacan a las iglesias. Efectivamente. Son unos cuantos, pero con los medios que usan, que son armas potentes, a veces armas más poderosas, ¿no?, que las armas que usan los soldados y militares, ¿no?, del país, pues tienen una capacidad de dañar, que esto hace mucho ruido y es una realidad también que los daños son visibles, enormes. Eso siempre es igual. En Nigeria lo mismo, cuyos armas de los terroristas extranjeros son superiores a las del propio ejército de Burkina Faso, en este caso, ¿no? Sí. Y dices, esto está clarísimo que es una influencia de fuera. Efectivamente. Burkina Faso, como comentábamos, ha saltado a los medios de comunicación de lo que se oímos. No es tanto por lo que está pasando en el país, nunca va a ser noticia que hay un gobierno democrático en Burkina Faso, que hay democracia, que el país empieza a ponerse en pie, a liderarlo. África ya saben que nunca es noticia por las cosas buenas. Y de Burkina Faso lo que ha llegado aquí es que ha habido atentados muy duros contra iglesias y contra misioneros y religiosos, ¿no?, que les han asesinado y les han sesgado la vida de repente, ¿no? Tú tienes casos, ¿conoces? Hay muchos casos, pero voy a hablar de los que me son más cercanos, claro, ¿no? Que en mi diócesis el año pasado, el 12 de mayo, ha habido un atentado contra una iglesia en el que perdimos a nuestro querido sacerdote Simeón Ñampa, ¿no?, en una parroquia, la parroquia de Dablo, que es de mi diócesis. Y a ese sacerdote le conocía. Murió él
y junto a él también 5 más. Llegaron, estaban en celebración eucarística, pues provocaron una desbandada, pues consiguieron matar a 6 y fueron a por el sacerdote también que estaba en la iglesia. Y después quemaron la iglesia y se fueron. Y un día después, en otra diócesis, en la diócesis vecina a la mía, Guayuguía, pues allí se había organizado una oración de rosario, ¿no? Y rezaban por pueblos, ¿no? Este día, por ejemplo, se reza en un pueblo y mañana en otro. Entonces, los cristianos que estaban trasladando la imagen de la Virgen María de su pueblo al otro fueron pillados en camino y 4 murieron. El día siguiente del ataque que sucedió en Dablo, en mi diócesis. Entonces, de un día al otro, 10 cristianos. ¿Y el de tu parroquia que conocías, el sacerdote amigo tuyo, pensaba en algún momento dado que podía llegar a ser mártir? Yo creo que cuando en tu país se persigue a los cristianos y tú también eres cristiano, pues te preparas de una manera, ¿no?, a esto, ¿no? Porque la fe hay que profesarla hasta el final. Y yo pienso que todos los cristianos, o bien la mayoría de los cristianos que viven hoy en Burkina Faso, pues se preparan a esto, ¿no? Porque no sabemos el día ni la hora. Entonces yo creo que Simeón Ñampa de algún modo se había preparado también a vivir este martirio. Madre mía, nuestros hermanos de Burkina Faso, como ven, ya están preparados para dar la vida, Como les vamos a contar ahora, el sacerdote, otro testimonio más, en este caso es de Roger Kogolo, que nos explica la situación que ha vivido los cristianos en este país, donde el número de desplazados internos, además, por toda esta inestabilidad, supera ya el 500.000 de personas. Vamos a verlo. El Sahel está cerca de convertirse en un territorio sin ley. Según la ONU, en los últimos meses la región está siendo víctima de una violencia inusitada. Malí, Níger y Burkina Faso son los países más afectados por esta situación. Mientras hablamos, millones de personas pasan hambre en el Sahel. Cientos de miles se han visto desplazadas y miles están siendo asesinadas por el extremismo y la violencia. Solo en Burkina Faso el número de los desplazados ha crecido un 500% y un tercio del país es ahora una zona de guerra. Es una catástrofe. Tenemos que actuar y actuar ya. La inseguridad en Burkina Faso es alarmante. Prácticamente a diario en alguna zona del país se produce al menos un ataque contra la población inerme o contra las fuerzas de seguridad. La cifra de desplazados internos supera el 500.000 de personas. Muchos de estos miles tuvieron que huir con lo opuesto. Por eso, la emergencia también es alimentaria. ACNUR alerta de que los conflictos entre comunidades y el yihadismo son los responsables de esta tragedia humanitaria. Desde principios de año han sido asesinados decenas de cristianos por razón de su fe. Muchos otros han abandonado sus pueblos y comunidades. Hay muchas personas desplazadas en el interior del país. Es una situación muy difícil para las diócesis afectadas y para las personas que han abandonado todo a causa de su fe o por su pertenencia étnica. Los afectados no solo son los cristianos, pero es cierto que las comunidades cristianas se han convertido en un claro objetivo. El padre Roger pertenece a la diócesis de Dori, en el norte del país. Es una de las regiones más duramente castigadas por la violencia descontrolada de la que son responsables milicias yihadistas llegadas desde Níger y Malí. Se cree que alguno de estos grupos es el artífice del secuestro del sacerdote Joël Jubaré, amigo del padre Roger. No sabemos quién se lo ha llevado. Es prácticamente un hecho que han sido terroristas, de qué grupo o qué quieren. No ha habido más noticias desde el 17 de marzo de 2019. Rezamos mucho y todo el país está unido en oración a las diócesis de Dori para que pueda ser liberado.
Los sacerdotes no tenemos libertad de movimientos. Tenemos que tomar fuertes medidas de seguridad. No podemos dejar la parroquia, no podemos desplazarnos a ciertas regiones y tenemos que seguir unas normas de seguridad estrictas para proteger nuestra vida. Fue en este encuentro organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada donde el padre Roger explicó los detalles de la dramática situación que vive Burkina Faso. El sacerdote invoca la solidaridad de todo el mundo y pide a los cristianos que recen por el destino de su país, inmerso en una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que estamos aprendiendo de Burkina Faso, ¿eh? Madre mía. ¿Qué papel tiene la Iglesia, no? Porque, como decimos, había convivencia y tienen que mantenerse en esta línea, ¿no? Les están provocando con estos ataques, esta persecución, pero ¿qué papel tiene la Iglesia allá ahora? Como en todas las partes del mundo, ¿no? Que la Iglesia, el mensaje que tiene es un mensaje de paz y de amor. Frente a este conflicto, pues la Iglesia tiene este mensaje, ¿no? de paz y amor. Y la intervención de los obispos, de las autoridades religiosas, van por eso también por la misma línea, que es guardar a los habitantes de Burkina Faso juntos, unidos en el amor, en la solidaridad, pues para seguir viviendo esta buena convivencia que hemos heredado y que valoramos mucho, ¿no? ¿Y qué es el futuro del país? El futuro del país, tenemos esperanza. Pensamos que ese problema que ha empezado en un momento tiene fin, ¿no? Y como cristiano, pues sabemos que el mal no va a tener la última palabra. La última palabra la tiene Dios y Dios ha vencido lo mal, ¿no? El mal. El mal. Y nosotros, estando con Dios, pensamos que Burkina Faso tiene un futuro mejor. Sí. Antoine Ouagadougou, sí. de Burkina Faso, te estás preparando aquí en España, en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, para ser sacerdote. ¿Quieres volver a Burkina Faso? Quiero volver y veo que es muy urgente que volvamos, ¿no? Todos los africanos, no todos, porque también los hay que se quedan, ¿no? Por una razón o por la otra. Pero los que venimos para estudiar, pues somos también, pues los que, no sé, los obispos y todos los fieles están esperando, ¿no? Para el trabajo que hay ahí. Es mucho. Entonces, personalmente, yo quiero volver y pues para también ayudar y vivir lo que están viviendo los sacerdotes y los cristianos. Madre mía, como decimos aquí siempre traemos testimonios reales, ¿eh? Antoine existe y Antoine, a pesar de todo lo que han visto ustedes de persecución, inestabilidad, quiere volver a acompañar a su pueblo, al pueblo que está sufriendo en Burkina Faso. Pues muchísimas gracias, Antoine, por tu testimonio, Ouagadougou. Gracias a usted. Y mucho ánimo, acaba bien tu formación en la Universidad San Dámaso y da muchos recuerdos, muchos saludos y mucha esperanza a todos tus amigos de tu diócesis en Burkina Faso. Muchas gracias, Raquel Martín. Bueno, madre mía, de Burkina Faso nos vamos ni más ni menos que al arte, porque nos acompaña ahora Carlos Colón, que nos trae como cada semana un cuadro para que aprendamos a abrir los ojos, abrir el corazón y aprender un poco más. Ni más ni menos es un cuadro sobre la persecución primera por causa de la fe, la huida a Egipto de Giotto. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un cuadro precioso. Es un fresco de Giotto, un pintor italiano de principios del siglo XIV, y se encuentra en la Capilla de los Scrovegni en Padua, en Italia, y es de estilo Renacimiento primitivo. Espero que os guste mucho. Giotto coge de un evangelio apócrifo de Pseudo Mateo, un evangelio bastante antiguo. En él vemos a la Sagrada Familia que tiene que huir
tras San José haber sido advertido en un sueño de que Herodes quiere matar al niño. En la escena vemos cómo la Sagrada Familia está acompañada por unos jóvenes que salen en este Evangelio, unos jóvenes que no son otros que ángeles. Hay una doncella que es acompañante de la Virgen, que según el Evangelio de Pseudo Mateo es enviada por Dios para proteger a la Virgen y al niño. Y hay un joven que también le da conversación a San José. Como los cristianos perseguidos de hoy, la Sagrada Familia también es perseguida y tiene que huir, tiene que desplazarse de su ciudad de Nazaret a Egipto para huir de esta persecución, de esta búsqueda de silenciar a Cristo, tal y como ocurre hoy. Bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima, que os espero. Hasta luego. Gracias, Carlos. Ahora tomen todos papel y boli porque nuestro compañero Josué Villalón nos va a acercar las próximas citas que hay por toda España de ayuda a la Iglesia necesitada. Si quiere conocer más sobre los cristianos perseguidos, los principales actos nos lo resume ahora Josué. Adelante. Un saludo, Raquel, desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El próximo 17 de enero va a tener lugar en Córdoba, en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, un acto precioso en favor de Venezuela. Y es que hasta allí pues se va a desplazar el obispo Monseñor Juan de Dios Peña, de Venezuela, que va a dar una charla para contar la situación actual de nuestros hermanos allí en este país que vive una profunda crisis social, política y económica muy fuerte. Desde Rubí, Barcelona, se va a dar una charla sobre la libertad religiosa hoy en día. Y ya por último, una iniciativa estupenda que queríamos compartir, y es que las reliquias de los pastorcillos de Fátima desde el día 19 de enero van a estar visitando distintas partes de la Archidiócesis de Barcelona, y Ayuda a la Iglesia Necesitada participa activamente en este conjunto de actividades de oración, en las cuales, pues como no, la Virgen de Fátima es nuestra patrona, pues no podíamos dejar de involucrarnos. Pueden también seguirlo y, como siempre, pues toda información en ayudalaiglesianecesitada.org. Hasta la próxima. Gracias, Josué. Hacemos ahora una pequeñísima pausa y seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Saben que llevamos desde estas Navidades, desde el mes de diciembre, haciendo una especial hincapié, una llamada de atención a lo que está sucediendo en Venezuela. Han visto al principio del programa que los obispos han tenido que decir alto y claro que el gobierno actual de Venezuela es un gobierno totalitario e inhumano, donde hay desnutrición, donde el 60% de la población tiene que buscar comida en la calle, donde además hay una corrupción totalitaria en todo el estamento del gobierno, de la judicatura social. Está en colapso Venezuela y por eso estamos haciendo una preciosísima campaña para sostener a la Iglesia en Venezuela, y toda la información de esta campaña la pueden encontrar en la web yocontigovenezuela.org. Bueno, pues como decimos, no se olviden tampoco de Venezuela, que la Iglesia allí está haciendo un papel que se merece el Premio Nobel de la Paz, como mínimo, de la Concordia, ayudando, transformando todas las parroquias en comedores, acogiendo a la gente, sacándola adelante y sobre todo dando mucha esperanza. Bueno, de Venezuela, como ya les digo, toda la información en yocontigovenezuela.org. Y toda la actualidad, los testimonios que hemos contado de Irak, esta famosísima, preciosísima cruz que hemos traído de Caracos, la que se hemos enseñado en este programa, los testimonios de nuestros amigos, los sacerdotes de Nigeria que siguen secuestrados, de Burkina Faso, con este precioso testimonio que nos ha traído el diácono que está estudiando en San Damaso. Todo, como digo, está en nuestra página web, ayudaalaiglesianecesitada.org. Sus historias, sus fotos, sus vídeos en nuestras redes sociales, en el perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram. Compártanlo, sean ustedes también protagonistas de esta iglesia que está, como decimos, que es pionera en la fe, que está siendo todo un ejemplo, un espejo para nosotros. O pueden directamente llamarnos al teléfono de Madrid, al 91 725 92 12,
y allí les vamos a dar la explicación, la atención de todo lo que ustedes consideren oportuno. Como decimos, Yo Contigo Venezuela, estamos en campaña de Venezuela y por eso, antes de despedirnos, les vamos a poner un vídeo donde cuenta la historia de un sacerdote normal y corriente de Venezuela, cómo desde que se levanta hasta que se acuesta tiene que dejarse la piel en ayudar a los demás. Con este testimonio de Venezuela nos vamos, les esperamos la semana que viene, amigos. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe.